En un mundo con lógica femenina, el tiempo ya no se mide en productividad, sino en presencia. Las jornadas laborales tienen pausas para llorar, reír o simplemente mirar por la ventana. Al principio pensé que todo se iba a descontrolar, pero fue al revés. Por primera vez sentí que la vida tenía un ritmo humano. En este mundo con lógica femenina, los sueldos son iguales. Los papás saben peinar trenzas y detectar fiebre sin termómetro. Hay cambiadores en todos los baños, sí, también en los de ellos. Y nadie dice ayuda en la casa porque se entiende que pues todos vivimos ahí. Los hombres lloran en el cine y las mujeres no se disculpan por hablar fuerte. Las guarderías cierran tarde, los políticos hacen terapias de grupo y nadie se enorgullece por dormir poco. Todo funciona. Aunque el wifi se cae de vez en cuando y aprovechamos todos para hacer un silencio. Las palabras tienen poder. Con ellas nos enseñaron a amar, a callar y a obedecer. Pero también con ellas podemos rebelarnos, escribirnos distinto y nombrar lo que antes se escondía. Esto es La Rebelión de las Palabras, el podcast donde reescribimos lo que nos contaron sobre ser mujeres. Bienvenidas. Yo soy Dulce Merlos. Y yo soy Diana Pinedo y les damos la bienvenida a este episodio que es muy especial pues por varias cosas. La primera es porque estamos a punto de terminar nuestra primera temporada y la segunda porque tenemos, la segunda porque tenemos invitados muy especiales que les vamos a presentar en un momento y la tercera porque vamos a hablar de dos temáticas que a mí particularmente me emocionan muchísimo, que es la ficción y cuál es su papel en nuestras locas vidas y cómo sería un mundo desde una perspectiva femenina, donde muchos de los problemas del patriarcado no existen. ¿Cómo estás, Dulce? Bien, Diana, súper contenta de estar aquí ya, casi terminando ya la temporada y por supuesto que vamos a hablar de ciencia ficción feminista. Cuando Diana y yo planeamos este episodio sobre ciencia ficción feminista, dijimos, claro que sí, este es el episodio estrella y a Diana se le ocurrió que ¿por qué no? Pues tuviéramos contrapunto masculino, porque pues si no iba a ser muy fácil, ¿no? Nosotras hablar de ciencia ficción y de feminismo, que es algo que pues a Diana y a mí nos encanta, así que por eso hoy tenemos, como ya les dijo Diana, dos invitados muy especiales. Así que pues bueno, Diana, vamos a empezar presentándoselos y el primero de ellos, ¿quién es? Él es Carlos Santiago, fotoperiodista mexicano, orgullosamente egresado del taller de fotoperiodismo del Faro Oriente, impartido por Jesús Villaseca, y del diplomado de fotoperiodismo, fotodocumental y proyectos fotográficos en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Ha participado en varias exposiciones, colaborado profesionalmente en varias agencias de medios, tanto impresos como digitales, y publicado 2 fotolibros. Uno de ellos con el título Viviendo los valores culturales por Chihuahua y el otro, Valores culturales de Huehuetoca, Ixtapan del Oro y Soyaniquilpan de Juárez en el 2017. Y nuestro segundo invitado del día de hoy es Miguel Ángel Dirso. Él es psicólogo egresado de la UNAM. Él tiene más de 14 años de experiencia como docente y más de 12 como psicólogo clínico. También es conferencista en grupos de apoyo y docente civil en el Ejército Mexicano. Actualmente trabaja en la Fundación Nacional para el Apoyo Emocional AC. Es miembro fundador de la Academia Literaria de la Ciudad de México y tiene diversas publicaciones en revistas literarias. También es conferencista en temas de psicología y capacitador de docentes para el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. ¡Bienvenidos, chicos! Gracias. Y mira, bueno, hoy están bien contentos los de producción porque hoy sí tienen harto contrapunto, espacio. Diana. Harto espacio y contrapunto masculino. Sí, por Dijeron, supuesto. Pero antes de que empecemos en lo bueno, no sé si han notado este hermoso lugar en el que estamos, queremos agradecer a la Galería Pedro Meyer por abrirle las puertas a la rebelión de las palabras. Sí, oigan, está súper bonito este espacio. Les recomendamos que cuando anden por acá, por Coyoacán, se den una vueltita. Pero bueno, vamos a empezar, porque si no, no acabamos, Diana. A ver. Vale, a ver, chicos, ¿qué les pareció? Cuando Dulce les contó la idea de venir a este podcast y de hablar de ciencia ficción feminista, ¿qué les pareció la idea? A mí me encanta. Dulce, ya tengo un ratito de conocerla, casi un año, es muy poquito, y me ha invitado a algunos proyectos. Todo bien, todo tranquilo, todo bonito. Me invita a este proyecto y digo, vamos a entrarle. Además, son 2 temas con los que vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Uno que es la literatura y otro tiene que ver con la percepción de género. Gracias, Miguel. Pues a mí la verdad ni siquiera me dijo de qué era. No, no es cierto.
Mentiroso. No, pues la ciencia ficción es algo que me gusta mucho desde chiquito y pues el rol femenino en la ciencia ficción siempre ha sido muy importante, sobre todo desde Star Trek, desde los 60s, le han dado un impulso a la mujer que sí es muy importante porque pues sin mujeres no hay vida. Vale, entonces les cuento un poquito como lo que queremos explorar en este capítulo. Queremos jugar con la idea de la ciencia ficción como género, pero en lugar de que el elemento que va a jugar la ficción o la ciencia ficción futurista, en donde todo cambia, las sociedades cambian, en vez de que ese elemento sea el elemento tecnológico y científico, en este caso sería la mirada femenina. Es decir, ¿cómo sería el mundo desde una mirada femenina? ¿Qué cambiaría? ¿Cómo nos afectaría? Queremos jugar por ahí con esa idea. Y bueno, para eso les pedimos a nuestros invitados que leyeran un cuento que la verdad nos gustó un montón. Ahorita Dulce les va a contar de qué va el cuento, que se llama El planeta de las brujas, de la escritora Raquel Hoyos Guzmán, que es parte de una antología que también les vamos a recomendar, que se llama Nosotras, y que les vamos a recomendar al final del podcast. Así es, mi querida Diana. Pues buscando, por ahí temas y cuentos y cómo prepararnos para este episodio, pues encontramos esta antología. Y El planeta de las brujas es como, ya todos pudimos leerlo, ¿verdad? Así como en clase, ¿verdad? Todos leímos, todos hicimos nuestra tarea, ¿verdad, chicos? Sí. Venimos preparados. Entonces, este cuento, fíjense que se llama El planeta de las brujas y habla de una misión. Entonces, digamos, viene una pues vamos a llamarle una mujer, pero de otra especie, no sabemos de qué especie, viene a la Tierra en donde le encomiendan que venga a buscar información y también hierbas, porque quieren completar algunas cuestiones en el planeta de las brujas. Entonces, con lo que se topa Igber, que es la protagonista, baja y entonces cuando regresa a la nave le preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Ya trajiste las cosas? Y ella muy apenada dice, es que no pude encontrar nada. Y le dice, ¿por qué? Dice, lo que pasa es que las mujeres pues no estaban donde yo pensaba. Y ella le dice, ¿cómo? O sea, le dice la capitana del barco, no es del barco, de la nave. La capitana le dice, ¿pero cómo? O sea, que no están las mujeres en los puestos de poder. Y le dice ella, no, la mayoría de la Tierra está gobernada por hombres. Y ellas pues no están, ¿no? Es que prácticamente son como inexistentes. Entonces, ante esto, pues empiezan ellas un poco a debatir cómo es la vida, ¿no? En la Tierra y que en realidad pues las mujeres ni tienen el poder, prácticamente se esconden. Y también ella le dice, pero ¿saben qué? Bueno, pues vamos a ir a buscarlas porque además en relación al tema de las brujas, ella le dice, las que eran consideradas brujas y tenían como todo este poder ancestral, pues hace un montón de años que las quemaron, las lapidaron y les pasó de todo y ya no existen. Entonces las demás dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Y dice, pero bueno, que no cunda el pánico, vamos a buscarlas. Se encuentran por ahí algunas muy jóvenes y también dicen ellas, pero lo que menos queremos en este planeta es relacionarnos con los hombres, porque hay algunos que su comportamiento pareciera como si fueran literalmente como pues un poco como animales acechando una presa, las ven, las toquetean y le dicen, ¿pero cómo? ¿Sin su permiso? Y dicen, sí, sin su permiso, ¿no? Las tocan, les dicen cosas y entonces pues ellas viven de esa manera, ¿no? Entonces, pues ahí se va desarrollando el cuento, les vamos a dejar después ahí que lo lean, no es muy largo, es bastante cortito de hecho, pero al final la misión termina, bueno, cuando empiezan a encontrar a las brujas, a las que tienen este conocimiento ancestral, ellas piden que por favor se las lleven también pues del planeta Tierra y ellas dicen, bueno, pues sí, vamos a empezar como a llevarnos algunas, pero pues no tenemos el espacio en la nave para todas y esta es una misión que se desarrolla a lo largo de una década y dicen, pero no se preocupen porque la principal misión va a ser poco a poco regresar por cada una de las mujeres de esta tierra y eso es como que muy triste porque también había una parte, Diana, Carlos y Miguel, donde dice cuando se empiezan a llevar a las brujas, a las mujeres que se quieren ir, eso pues no les importa, porque en este país desaparecen tantas mujeres todos los días que pues en realidad no tiene relevancia, ¿no? Entonces, eso creo que es una de las partes más tristes del cuento y también pues este final, ¿no? Donde dice, pero no se preocupen, vamos a regresar por cada una de ustedes, ¿no? Entonces... Un poco como para salvarlas, ¿no? Sí, para salvarlas, como salvarnos un poco como de este planeta, ¿no? Y llevarlas al planeta de las brujas donde tampoco existen hombres, que eso está bastante como, pues sí, como de ciencia ficción feminista claramente, ¿no? Entonces, de eso va el cuento. Gracias, Dulce. Pues antes de abordar el cuento, quiero hacerles dos preguntitas para que nuestro público los conozca un poquito. ¿Recuerdan la primera vez que escucharon sobre feminismo? ¿Qué pensaron?
La primera vez yo creo que fue en la facultad y justamente fue en un grupo que se llamaba Mariposas. Fue la primera vez que empecé En la Facultad de Psicología. En la Facultad de Psicología, en FE Zaragoza, yo soy de ok. Zaragoza. Entonces fue la primera vez que empecé a tener contacto con pensamiento feminista. Después por la formación, me formé primero como cognitivo-conductual. Justamente también entra el tema del feminismo, donde los cognitivo-conductuales tratan de ser muy objetivos y descuidan algunos temas. Dejan de lado un poquito el género, ¿vale? Pasaron años hasta que la misma carrera, mi misma formación me fue llevando de nuevo a los temas feministas, incluyendo al equipo de trabajo con el que estamos. Justamente tienen esta visión de cuidado, protección, atención y reestructuración hacia la mujer. Entonces la misma vida me fue atrayendo otra vez a los temas feministas. Oye, Miguel, ¿pero qué pensaste esa primera vez que lo escuchaste en la facultad? ¿Qué pensaste? ¿Esto existe? ¿Con qué se come? Qué interesante. ¿Qué pensaste? Pues la verdad no fue un golpe tan fuerte porque mi mamá justamente siempre ha tenido una postura muy revolucionaria. Entonces, era familiar. Era para ti. familiar. Vale, vale. Mi hermana, la menor, siempre ha estado envuelta en colectivos y en movimientos de carácter social feminista, entre obras de teatro, música, bueno, una serie de cosas. Entonces ella me inyectó muchísimo la literatura feminista, y entonces no sentí como el golpe, no sentí como algo radical, sino fue parte, claro, pero a la fecha todavía tengo mi coach que me está ahí diciendo, no, o sea, no va por ahí, eso es postura machista, esto es radical. Es que no es fácil, no es fácil, No, a veces para no es nadie. fácil verlo, Sí, o sea, ya está tan lo traemos. normalizado. Exacto. Que no lo vemos. Va. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo fue para ti, Carlos? Pues yo, así como tal feminismo, o más bien como lucha feminista, si mal no recuerdo, fue en un capítulo de Los Años Maravillosos. Ay, ¿en serio? Sí, porque Súper hasta serie. recuerdo que salía una toma donde estaba el brasier y que lo quemaba. Sí, ¿Cierto? por los 60s, claro, Sí, sí. claro. Pero, o sea, todo eso, esa fue como que el término de lo que, de cierta forma, mi abuelo paterno, no es cierto, materno, él era fan de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces él decía, pues es que las mujeres deben de tener las mismas oportunidades de estudiar, de esto. Yo lo conocí hasta los 8 años porque falleció, pero pues casi todos esos años los pasé junto con él, y él era pues fan de Sor Juana y de que las mujeres estudiaran. Ya decía, bueno, ya sí, y, por ejemplo, mi tía Angélica, que nada más quiso hasta la secundaria, dijo, pues ya tú quisiste hasta ahí, pues hasta ahí, ¿no? Pero mi mamá sí era de, no, pues que yo quiero más. Pues él veía cómo y le ayudaba para sus estudios. A sus cuñadas, pues no te cases, mejor estudia, viaja, aprende. Él era muy así. Entonces ya cuando llegó eso de los años maravillosos de la lucha feminista, dije, creo que eso es más o menos lo que se refiere. Pues qué padre, ¿no? Que lo tengan, o sea, que sí estaba en la casa, ¿no? Desde pequeños de alguna forma. Sí. ¿Y ustedes creen que en la sociedad actual todavía existen diferencias entre hombres y mujeres? ¿Y cuáles serían las más graves que ustedes perciben? Claro, sí hay diferencias cualitativa y cuantitativamente. No estamos hablando de una estructura biológica, porque justamente las personas estudiosas de estos temas, el primer argumento radical es, no hay diferencia, distintos. somos todos seres, somos iguales. somos iguales, Pues ¿no? no Somos sé. iguales, y entonces todos nacimos, nos estructuramos biológicamente igual. Sin embargo, ¿qué diferencias hay? Pues las diferencias son económicas y políticas, las diferencias son ideológicas, las diferencias son de crianza, y sí son tangibles, por lo menos cualitativamente. Miren, les cuento rápidamente. Claro. Dentro de terapia, cuando nosotros tenemos ahí un contacto con nuestras pacientes, nuestras consultantes, hay temas que no se expresan, pero que existen, ¿no? Por ejemplo, temas de estoy cansada de criar, estoy muy cansada de no dormir, estoy cansada, ni siquiera sé si tengo ese gen, porque lo manifiestan como si fuera una postura biológica, Sí. ese gen de madre, ¿no? A veces me desespero, grito, ese es un tema. Y otro tema, por ejemplo, es el sexual. En los roles de género se enmarca mucho que el hombre es aquel
provocativo, que el que siempre tiene el erotismo, el que siempre tiene como ganas de... Y no es cierto, no es cierto. Ese solamente es un rol de género. Claro. Sí, porque es como si nosotros fuéramos de palo, ¿no? Claro, y tú no sientes nada, o sea, todo lo tienen que sentir ellos, claro, ¿no? y en sesiones incluso es al revés. O sea, las mujeres amas de casa me dicen, estoy cansada de que solamente me toquen una vez al año, ¿no? Estoy cansada de que no haya un contacto, un beso. Claro. Preguntándoles, bueno, y más o menos, pues toda la semana, todos los días, a todas horas me gusta el contacto, ¿no? Y ese es un tema que no se expresa o no se platica todo el tiempo. Oye, me acordé de la canción esta de Yuri, ¿no? Detrás de mi ventana. Así Claro, casi, claro. soy un mueblecito ahí todos los días, Claro, ahí nada más. Como para, justo como en este tema de los roles de género, y justo si fue, o sea, hablando, fíjense, en un mundo como de ciencia ficción feminista, como lo leímos al inicio, pues ¿cómo sería, no? O sea, ¿cómo sería, imagínate, Diana? O sea, que no fueran ellos como que los que empezaran como, por ejemplo, en el tema sexual, ¿no? Como que ese contacto, sino que fuéramos nosotras las que dijéramos, no, pues así como te toca una vez al año, mijo, ¿no? Fíjate que me parece curioso que lo mencione. Es como un rol de género que no le había puesto atención. O sea, claramente ahí anda, pero no le había puesto atención. O sea, que los hombres tengan como este papel de ellos son los provocadores, los que tienen ganas, los que siempre quieren, y la mujer, ¿qué? ¿No? O sea, no lo había visto, pero sí sería divertido imaginarlo. Para ti, Carlos, ¿cuáles crees que son las mayores diferencias? Las que tú percibes. En lo económico, en lo laboral es una diferencia abismal muchas veces. No es cierto. Debido al entorno social que tenemos, en el que hemos crecido desde muchos años, pues hay una postura machista auspiciada por las mismas mujeres. O sea, por ejemplo, vemos la crianza desde los niños, eres la hija mayor, bueno, te toca cuidar a tus hermanitos. Claro. Vas creciendo y son más permisivos con los niños más pequeños que con la mujer más grande. Así de, bueno, tú ya, me ha tocado ver casos donde, bueno, tú ya tienes 12 años, pues ya no vas a estudiar porque eres mujer y a ti te van a mantener, ¿no? Y la niña de, pues no, pues yo quiero seguir, sí. Ay, Dios mío. Qué triste. Sí. O sea, tú dirías, eso pasa en las zonas urbanas, ¿no? Zonas rurales. No, en la ciudad. Y es increíble que en el siglo XXI tengamos esa barrera de educación hacia las mujeres. Y este tema que dices laboral también, o sea, es cierto que también es como muy marcado, ¿no? Porque, o sea, no lo digo yo, hay encuestas, ¿no? Donde todavía dicen que las mujeres ganan, creo que el 30% menos, no estoy segura si es el porcentaje correcto, pero pregúntenle a San Google o a ChatGPT. Pero siempre todavía hay una brecha salarial grande. No, y nada más considerar que la parte de la crianza que sostiene la mujer en los primeros años de vida de los niños o todo el tiempo, es tiempo que no estás cotizando, que no estás, o sea, no hay ninguna, ¿cómo decir? No hay ningún sueldo, ninguna asociación, ninguna cosa que te respalde. O sea, si no estás en familia y con tu marido, ¿qué? Estás sola. Estás sola, pero si tú tienes que darle la atención al bebé, o sea, ahí me parece que es una brecha tormentosa, ¿no? Salarial. O sea, porque ahí está abriendo una diferencia. Todos esos años que yo estoy invirtiendo a la sociedad, porque estoy, ¿no?, dándolo a un ser humano sano, reproductivo, criando, etcétera, ¿quién me sostiene a mí? Económicamente, ya no digas todo el kilo de cosas que viene atrás, ¿no? O sea, ¿quién me sostiene a mí? En mi caso, yo, por ejemplo, trabajo de freelancer y yo el tiempo que me fui a trabajar a trabajar, bueno, sí, el tiempo que me fui con mis hijos, o sea, estuve sin goce de sueldo, ¿no? Y fue un golpazo, ¿no?, económico familiar, porque es un sueldo menos que entra a la casa y cuando necesitamos más todavía. Sí, exacto. Oigan, y bueno, vamos a pasar al cuento. O sea, ya lo platicamos un poquito, ya dijimos de qué se trataba, ya se los conté ahí un poquito ahí al inicio. Pero a ver, chicos, ustedes que leyeron el cuento, o sea, como que cuando lo lees, ¿cuál fue como su primera impresión? Porque sí, cuando uno lee algo de golpe, como que siempre hay como sensaciones, ¿no? En el cuerpo, como ese sentir de leerlo y de decir, wow, ¿no? O sea, me gustaría saber cuáles fueron como sus primeras impresiones de este cuento. Ahora vamos a empezar contigo, Carlos. Sí. Vamos a dejar que Miguel piense tantito. Pues mi primera impresión fue de, pues, ya no estoy estudiando, ¿por qué me dejan tarea, no? Y la segunda impresión. La segunda impresión es una historia que me hizo recordar
pues muchas historias, un cuento que me hizo recordar muchas historias, me hizo recordar Star Trek por el tema espacial, sí. me hizo recordar a la Mujer Maravilla por las amazonas que son, viven en un sitio donde son puras mujeres, me hizo recordar varios capítulos de Rick and Morty, y es una... Por ejemplo, me hizo mucho a Rick and Morty, justo ahorita lo que mencionabas, que nada más una vez al año se podría... En ese, no recuerdo el número de capítulo, creo que es la temporada 2 o 3. 2 o 3. Y justo dicen, pues son de un planeta y solamente se juntan con otra especie para procrear y los dejan y van una vez al año. Okay. Me hizo recordar eso. El punto final, justo donde dicen que desaparecen, pues sí duele mucho porque sí. Pues uno tiene muchas amigas, muchas conocidas. Y el punto se me hace muy radical un mundo solamente sin hombres. O sea, sí entiendo que a través de todos estos años, pues los hombres hemos causado impresión mala en las mujeres. Y ese punto radical... pues es como lo digo, radical, pero lo que deberíamos de buscar es una equidad entre hombre y mujer. Me gusta. Gracias, Carlos. ¿Y para ti, Miguel, tú qué para sentiste? Para mí fue fibroso, para mí me recordó más algunos trastornos traumáticos, algunas disociaciones. Caray. La verdad no me pareció algo... ¿Cómo por qué? Cuéntanos también. Claro, claro. Sí, es que es interesante sí, porque siempre vemos desde el filtro de lo que sabemos. Claro. Sí. Yo no lo vi como una utopía, lo vi como una distopía. Uh-huh. Ejemplo, el huir del lugar donde te hacen daño, escapar de ese lugar de maltrato, de trauma. Entonces, neurológicamente se le llama disociación. Cuando tenemos disociaciones bloqueamos justamente el dolor, el trauma y construimos una área donde creemos que nos protegemos, nos cuidamos y nos valoramos. Sin embargo, no tenemos el contacto con el trauma, con lo que lastimó, sino nos escapamos, huimos. Y esta escapada de la nave o en la nave se me hizo así. Además, es una escapada progresiva. Para mí, la ciencia ficción radica en la gran promesa. No en la huida, sino en la gran promesa. Regresaremos por ustedes. Y no es están cambiando las estructuras, está cambiando el mundo. O estamos cambiando las estructuras que provocaron esto. No estamos huyendo, pero además es poco a poco. Sigue siendo distópico y traumático. Claro. Sí. Es como si dijéramos, vamos a cambiar las políticas, pero con calma, poco a poco. ¿No? Pero poquito. Poquito a poquito. Entonces, para mí termina siendo más una distopía que una utopía. Sí, no es un mundo deseable. Qué bueno que lo mencionas, porque a mí el final justo me dejó con un sabor como agridulce, como desesperanzador, como justo... como que se expone todo el problema, pero en el cuento no hay solución en este planeta, sino huyamos de aquí porque de plano no se puede arreglar nada. O sea, sí no hay un cambio de estructura, no hay un pensarnos diferente, sino más bien hay una crítica, que por ahí va la segunda pregunta que queríamos hacerles, a lo que está pasando y como termina el cuento pareciera que no hay solución. ¿Tú cómo viste el final, Dul? Pues es que fíjate que no lo había como pensado así, o sea, ahorita como Miguel lo decía, como esta parte de la huida, o sea, es cierto, no hay como una solución, sino más bien una huida. Y yo estaba pensando mientras tú hablabas, ¿cómo sería realmente como construir, o sea, un mundo desde otras estructuras, o sea, pensadas realmente desde lo femenino, ¿no? Y ahorita que venía igual en el camino, escuché una frase que me gustó mucho y dije, claro, esta como que muy acorde, porque hablaban algo sobre, creo que la locutora estaba diciendo algo sobre que pues ella podía trabajar gracias a que en casa tenía la ayuda pues de una chica, y me gustó mucho una frase que dijo, porque dijo, las mujeres nunca llegamos solas, y me parece que es muy sabio porque es muy cierto, o sea, las mujeres nunca llegamos solas, o sea, yo también, o sea, yo no podría estar aquí claro. si no hubiera alguien que me ayudara también con el cuidado de mis hijos en casa, si no hubiera alguien que me apoyara, ¿no? Y generalmente ese apoyo termina siendo de mujeres, ¿no? Que creo que en un mundo de ciencia ficción para mí sería un mundo que estuviera más hecho a base de la ayuda entre mujeres, o sea, como que yo he dejado de pensar que todo lo tengo que hacer sola, inclusive construir este proyecto con Diana ha sido tan bonito porque justo ha sido hacerlo acompañada, ¿no? O sea, decir, ay, qué padre, porque como que la diferencia que veo, chicos, no me linchen, no, pero la diferencia que veo en trabajar con una mujer es que Diana no está esperando que yo le diga qué haga. O sea, mientras yo hago una cosa,
ella ya está haciendo otra. O sea, ella no está esperando que yo le diga, oye, Diana, ¿qué te parece si subes un reelcito a las redes? Ella ya lo hizo y entonces yo le digo, oye, yo ya fui y compré esto. O sea, creo que en un mundo de ciencia ficción feminista para mí sería eso, ¿no? Como donde casi nos leyéramos así como de solo te veo y así, ¡tarán! Está la mesa en la comida. Digo, la comida en la mesa, ¿no? Así como de... Creo que un poco para mí... Sí, se cayó la mesa. Hasta se cayó la mesa, dejó de existir. Entonces, creo que para mí un poco, fíjate que sería eso. Creo que no sé si contesté la pregunta o me fui por otro lado. No, está bien. Sí te fuiste por otro lado, pero no importa. Pero bueno, pero está bien. Porque nos das pie justo a pensar, o sea, tú ya dijiste como un principio, ¿no? Sí. ¿Cómo sería para ustedes, cómo sería lo que Dulce nos dice es que ella empezaría a construir su mundo de ciencia ficción a través de esta conexión femenina en donde ya no tenemos que explicarnos qué hacer. ¿Ustedes cómo la construirían? ¿Cómo sería su mundo de ciencia ficción visto desde un cristal femenino primero? O sea, ¿cuál sería el primer cambio o el primer deseo? Pues el primer cambio sería todo color de rosa, ¿no es cierto? Mentiroso. No, o sea, primero buscar la equidad en los géneros, el tener una sinergia entre todos. ¿Por qué una mujer dicen que es multitareas? Pues porque desde niñas la sociedad, volvemos al punto de la sociedad, les ha enseñado que tienen que estar preparadas para un hombre. Los hombres solemos ser unitareas. Lo iba a decir de otra forma, pero unitarias me parece bien. Perdón. ¿Cómo le ibas a decir? Somos medio güeyes para a veces hacer las cosas. Pero, por ejemplo, cuando nos concentramos en una sola cosa, pues no hay otra cosa que... No nos enseñan a intuir. Y a las mujeres sí. A las mujeres le dicen, la mujer está bien que llores, que te expreses. Los hombres desde niños nos han dicho, no, es que llorar es de niñas. Y pues no es cierto, o sea, cuando tienes ganas de llorar, pues llora. Digo, a mí mi papá a veces me lo decía, no llores, es de niñas, ¿no? Yo a mi hijo sí a veces lo dejaba llorar. A veces por berrinche sí se me hacía medio ilógico, ¿no? Pero sí tenía ganas de llorar. A mí no me gusta que la gente llore, porque... a lo mejor el problema es de que no me gusta que llores porque estás triste y no tienes por qué estar triste. Pero porque a lo mejor no sabes cómo contener a la persona. Es lo que te iba a preguntar. Ajá. Esa emoción de que no te gusta que la gente llore tiene que ver con que no sabes qué hacer alrededor de alguien que llora. No, o sea, sí, depende por qué está llorando, pues lo consuelas de alguna forma. Si está llorando por alegría, por felicidad, pues festejas con él. Digo, el que llore por tristeza no me gusta, porque no me gusta ver a la gente triste. Digo, yo soy muy serio, toda la gente piensa que soy muy enojón, pero no, solo soy muy serio. Ya cuando tengo confianza soy muy bromista. Pero ver gente triste no me gusta. Por ejemplo, en mi oficio, que es el fotoperiodismo, me ha tocado retratar a gente triste y pues digo, es parte de la chamba y tienes que disociar la persona del trabajo, pero sí es difícil. O sea, cuando alguien llora de alegría, pues lo entiendes. Cuando alguien llora de coraje, pues también lo entiendes, ¿no? O sea, ese manejo de emociones... me gusta más consolar a alguien, bueno, no consolar porque estás feliz, contener a alguien enojado o feliz que a alguien triste. Porque no me gusta ver a la gente triste. Yo creo que este asunto como de que le tengamos miedo a la tristeza también tiene que ver como de, ¿cómo les diré? Como de ser políticamente correctos, pensar que las emociones están en una cajita, o que las emociones son para otro lado, o que son para las mujeres, o que son para lo doméstico. Ahorita Miguel nos dirá, pero creo que justo tiene que ver con estas cuestiones de que las emociones de pronto también tienen como este género. O sea, no así como que, pues justo lo acaba de decir Carlos, enojo, llora, ¿no? El enojo es de los hombres. Ajá, y llorar es de niñas, ¿no? O sea, como si los hombres no tuvieran ojos, claro, ¿no? O sea, sí, pues sí. Entonces creo que también esto que dices, no sé, ahorita que Miguel nos cuente qué sería él en su ciencia ficción feminista, pero creo que también inclusive esta parte de no poder expresar las emociones tiene que ver con esto de pues justo como de estar como contenidos, ¿no? Y creo que tiene que ver, para mí sí más, con lo masculino, ¿no? O sea, como que con no mostrarlo tanto, porque la famosa como poker face, ¿no? Inclusive como que los hombres de negocios, ¿no? Que no te lean, que no sepan qué estás pensando, qué están sintiendo. Y pues unas de mujeres, oigan, yo ya me vi en todos los episodios del podcast y digo, bueno, más gestosa no puedo ser. Está bien. A ver, Miguel, tú cuéntanos. Ouch, se me vinieron muchas ideas. A ver si puedo hacer ahí dale. un match de todas las ideas. Primero, no
todo el tiempo fue una utopía. En realidad, por ejemplo, Engels o ya algunos antropólogos definen que las sociedades tenían algo que se le llama poliandria. Es decir, que ya existían comunidades en tribu que eran políticamente estructuradas por la mujer, ¿vale? O sea, creo que esta situación de desigualdad se da en Europa en la Edad Media. Silvia Federici lo dice muy bien en su libro Calibán y las brujas. Cuando el hombre comprendió que su fuerza podía dominar, empezó la desigualdad y ocupó el cuerpo de la mujer para dominar económicamente. Claro. Pero antes de eso ya había sociedades equivalenciales. Enrique Dussel en estas filosofías de la liberación lo maneja muy bien y trabaja muy bien. En Mesoamérica había sociedades dirigidas por mujeres. En el centro de África había sociedades dirigidas por mujeres. Entonces, tan ficción no fue. En algún momento en este planeta ha existido, claro. estaba. ¿Existirá todavía? Así como en estos lugares tribales, en estos lugares, ¿sí? Podemos, no sé. Tal vez haya sociedades más equivalenciales, o sea, sociedades que tengan un poquito más políticas de equidad. Y entonces va mi siguiente punto, cuando es cómo podríamos construir. Me encanta una filósofa en Estados Unidos que se llama Martha Nussbaum, y dice, las políticas tienen que estar construidas desde lo emocional. O sea, las políticas son la educación a la tolerancia, la educación a la democracia, la educación a lo sensible. Y entonces hay este cuestionamiento de, ¿las mujeres pueden sentir más que los hombres? No, hay estructuras iguales, sistema límbico y lóbulo frontal. O sea, no es que se pueda sentir más o menos, es que la cultura provocó que se sintiera más o menos. Sí, claro, que lo manifiestes más o menos, ¿no? O sea, Más o menos. más bien es aprendido, ¿no? Ay, perdón, Diana, te Sí, interrumpí. eso es. Justo. Es ¿no? aprendido, solamente que en las políticas, según Marta, tendríamos que darle más vinculación a lo emocional. O sea, que todos trabajemos tolerancia, empatía, resiliencia, significación, sensibilidad, desde las políticas públicas. O sea, es una filósofa política. Y ella ya está haciendo ahí muchos escritos, muchas conferencias sobre esto. Oye, ahorita nos dices bien para buscar. A mí Sí, me parece súper interesante. Sí. Y ahora va, porque escuché hace ratito, trabajar entre mujeres a veces es más cómodo. Los estadísticos dicen que no, pero hay una explicación. A ver, cuénteme Dice usted. Marta Lamas que para perpetuar el machismo o la dominancia machista, requiere que las mujeres estén entretenidas en el dolor. Es Claro, decir, sí. en las empresas, cuando llegan a las pláticas, a las sesiones, es más la compañera que tiene envidia, la compañera que boicotea, la compañera que le bajó a la pareja, la compañera que se anda ahí metiendo en chismes. Y Es el típico de enfrentar a las mujeres. enfrentar a las mujeres. Para Y que se peleen entre ellas. Sí, sí, para sí. que se peleen entre ellas. Para que sea la típica, ¿no? Nos odiamos, somos enemigas, me echas ojos, ¿no? Pero O sea, ¿por qué? El típico Porque, amigas y rivales. ajá, porque unidas, somos más peligrosas. Unidas podemos. Claro. Y entonces ahí Unidas nace esta Silvia claro. Federici con su Calimán y las Claro, brujas. claro. La bruja no se hizo bruja por el conocimiento, la bruja se hizo bruja por conectar con todas las demás. Es decir, el gran aquelarre, el junta de personas. Es un librazo ese. Y entonces nos dicen, ay, se están juntando, están planeando, están estructurando una nueva sociedad, quémalas. Qué mal. Claro. Y eso ocurre ahorita, la quema de brujas no se acabó, la quema No. de brujas sigue. Es decir, si nosotros vemos que estamos ahí como conjuntándonos, se están juntando para hacer un podcast, se están juntando... ¡Quémelas! ¡Quémelas! No. Uy, No nos vayan a feministas. ¿Sí me explico? Sí, por supuesto. Oye, fíjate que, o sea, me pareció así, me voló la cabeza, estoy como tú, o sea, te escuchaba hablar y decía, wow, un montón de cosas. Pero fíjate que hay una pregunta que a mí me gustaría hacerles a ustedes como hombres. Ahorita que decías, pues no es que no sintamos, pero a mí me gustaría saber, desde ustedes como hombres, ¿cómo crecen
como hombres, también como con todas estas, voy a llamarle como ruidos, patrones afuera de cómo debería ser un hombre, porque así como a nosotros nos dicen, tú de mujer deberías de ser así, creo que también para los hombres está muy marcado, y les voy a decir por qué, porque además Diana y yo teníamos en la semana esta cuestión que le dije, oye Diana, no sé cómo hacerle, porque yo tengo 2 hijitos, ¿no? Niño y niña, y además los míos son gemelos. Entonces le decía a Diana, estábamos platicando ella y yo, y mi hijo estaba sentado en la sala escuchando lo que estábamos hablando sobre el podcast feminista, no sé qué, y mi hijito se ofendió y dijo, ¿pero por qué, mamá? ¿Por qué piensan eso de los hombres? Los hombres no somos así, no sé qué. Entonces como que, ¿no? Como que me llegó esta cuestión porque digo, a ver, yo también soy mamá de un niño, de un hombre, y cómo lo ayudo, ¿no? ¿Cómo lo ayudo a entender cómo mezclarse en un mundo que también a él le pide que sea de cierta manera, claro, ¿no? Y tiene esta mamá que escucha que también dice estas cosas, entonces yo me imagino su cerebrito y no sé como que qué pasa con él, ¿no? Entonces a mí me gustaría como hombres ustedes que nos platicaran, pues cómo es crecer así también como con todas estas pues, tabús y cosas que se esperan de ustedes. Pues mira, en mi caso fue algo particular y contradictorio. Por un lado mi papá me decía, no llores, que es de niñas, pero por otro lado era de, pues, tienes que ser empático con ellas. Tengo una media hermana, era de, o sea, yo era más chico, o soy más chico que ella, y de repente cuando estábamos, no, pues ahí ve con tu hermana, cuídala, o cosas así. Por otro lado, por ejemplo, mi abuela, la mamá de mi papá, ella estaba casada con un general, vivían, si mal no recuerdo, creo que en Zacatecas. Entonces creo que un día llegó borracho y le pegó. Tenían ya 3 hijos. Y así de, sí, agarró a sus chamacos y se fue. Y jamás volvió a saber de él. Y ya después con mi abuelito, pues él era de Los Altos de Jalisco, pues donde es todo el machismo y bla, bla, bla. Claro. Pero pues ahí quien mandaba era mi abuela. Era muy, sí, estamos juntos, tú, pero acá, quien se hace y deshace soy yo. Pero de una manera muy, muy equitativa, muy, algo así, digamos. Y alguna vez alguien le dijo que, no es cierto, eso fue mi otra abuela. Por el otro lado, mi familia materna, pues mi abuelo era, pues, era pro de la lucha de las mujeres, de que sí, y siempre veía eso. Creo que no recuerdo cuál de las 2 abuelas le dijeron, no, pues es que te anda engañando con alguien. No, creo que fue la otra. Pues fue y lo buscó, lo siguió, llevaba la bolsa en la plancha y ¡pum! Le pegó y así de, pues es que estoy ayudando a la que, no sé, creo que iba a subir al metro o al camión. Y así era. Pero sí era, no fue tanto de, tú eres más que las mujeres. No, era de, todos somos iguales. ¿Y en el otro entorno, en la escuela, sentiste alguna presión social sí, o sea, en la sobre lo que tenía era, que ser un hombre? Sí, siempre era de, igual no llores. La ley, ese es código, yo creo que en todas las escuelas, nunca vayas de chivato con nadie. Sí, entre pase los niños lo que pase. Pero más entre los varones. Sí. Pase lo que pase. Pase lo que Eso pase. está muy fuerte. Nadie raja, Sí. Y si era de, no te podían ver platicando con una niña porque, es que eres niña. Pues no, pues nada más estamos platicando. Bueno, y si fueras, o sea, cualquier cosa. O sea, digo, a mí no me gustaba Candy Candy porque se me hacía una historia muy aburrida, pero sí recuerdo que a un compañero sí le gustaba. Y era, no es que eres gay. y era juzgado por eso. Ajá, o sea, todos veíamos Los Caballeros del Zodiaco. Ah. Y digo, a mí, yo sí traté de ver alguna vez Candy Candy, no tanto sino porque a una niña le gustaba. Y dije, pues quiero entender por qué le gusta. Se me hizo una historia muy aburrida. Digo, a comparación después ves a Sailor Moon, sí, es claro, como es lo que decir, Sailor Moon era más divertida. Sí. Sí. Pero sí era el de, es que haces esto o usa, o sea, el color rosa. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el color morado y el negro. El gris no me gusta, pero lo uso diario porque es más rápido ponerte algo neutro y salir a la vida, ¿no? Pero a mí el morado me gusta mucho. Y muchos, es que el morado, como es rosa oscuro, eres niña.
No, güey, los colores son colores. Claro. Por ejemplo, ahora que el moño rosa antes era, ay, traes algo rosita. Pues no, güey, es por el cáncer de mama. Ese punto de los colores ya se ha ido disminuyendo y se ha entendido que el color es el color, sin importar el género. O sea, si a alguien le afecta el que vistas de rosa, pues no es culpa tuya, es tu masculinidad frágil, ¿no? Ay, me encanta lo de la masculinidad frágil. Tenemos que hacer un programa de eso, muchachos. Sí. ¿Y tú, Miguel, cómo fue crecer? Pues, ¿cómo es crecer siendo hombre? Mi primera respuesta es doloroso. O sea, tampoco es tan sencillo hasta que no lo identificas. Si no lo identificas, es fácil. Te golpeas, te revuelcas en la secundaria y tienes que golpear, tienes que jugar fucho y además tienes que ser bueno. O sea, tienes que caber en esos roles. Ya cuando tomas conciencia, duele. Lo veo más o menos así. Pues la música está estructurada de armonía, ritmo, melodía. Ahora la música hay que irle quitando elementos hasta que quede elemento uno, o sea, nada. Tal vez ritmo, tal vez melodía. Y ahí se quede nada más. Justamente es un hombre en una estructura machista. Parece ser que por el privilegio no se lastima. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando te quieres enamorar y quieres demostrar tus emociones? Tienes que aguantar. O cuando quieres ser papá presente y amoroso y no tienes idea Claro, duele. Ajá. Una radiografía bien bonita para esto es un libro que yo recomiendo de una feminista que escribió sobre este problema. Los hombres en una sociedad machista. Se llama El deseo de cambiar. Y dice, la tesis principal, el axioma principal es, duele, lastima, solamente que no identificamos que duele. Por ejemplo, estamos en una obra de teatro viendo a nuestros hijos y en lugar de sentir, estamos serios. Y tenemos dos posturas, serios y enojados. Sí. Y qué ya, triste, ¿no? y es O sea, qué triste. Sí, está muy fuerte. Sí. Yo les hacía la pregunta a unos chicos de mi salón. A ver, ¿tú te consideras hombre? Respondían que sí, ¿no? Los que se consideran hombres. Y si te quito la fuerza, ser proveedor y el estar enojado, ¿qué te queda? Hubo shock. O sea, uno de ellos, te juro que terminó la plática así como, alto, ¿qué es esto? ¿Quién soy? Porque pareciera que eso es ser hombre. O sea, eso, estar enojado, ser proveedor, ¿y cuál es la otra que dije? Y la fuerza, ¿no? Y ser fuerte. Y entonces, por ejemplo, de los roles sociales de proveer a nivel terapia es, bueno, primero, punto. En sesiones casi los hombres no aceptan ir a terapia. Ah, no, nunca O en sea, la vida. les cuesta mucho trabajo. ¿Qué porcentaje? O sea, pues, hablo de nuestra fundación, ¿vale? Pero Sí. los estadísticos han de estar como por ahí. En la UNAM apenas sacaron una encuesta. El 70% de personas que entrevistaron dicen que hombres, que ellos pueden resolver sus problemas, que ellos tienen la fuerza e inteligencia. Escuchando podcast, Miguel, pues que escuchen este. Que escuchen este. Pero Exacto, incluso a mí escuchen escuchando este. podcast es yo solo puedo resolver. Y es por eso que hay tantos podcasts, tantos personajes, coach, que no son coach, sino que más bien atrapan Sí, esa, claro. esa situación y es el hombre tiene que ser, ¿no? El macho tiene que hacer esto. Duele. Primero no se acercan a terapia. Y directamente lo dicen, no voy a ir, no sirve, no vale, no sirve pagar, tú lo puedes resolver. Una. Dos, también quien tiene y quiere alcanzar una postura de liderazgo, incluso siendo mujer, hay imitaciones de las conductas que masculinas. duelen, Sí, masculinas. totalmente. Sí. Sí. Yo quisiera abrir eso, si me lo permiten, que es lo que vemos en nuestra presidencia, ¿no? O sea, que tengamos una mujer presidenta no quiere decir que somos un país feminista. Ah, no. Cero. Para ¿no? nada. Y justamente, muchas mujeres en el poder reproducen conductas masculinas. Otra pregunta que me hacen mucho en mis clases es, entonces lo que necesitamos es un matriarcado, no un patriarcado. Y yo, Ay, es que ahí está si de el- lo que estás hablando es invertirlo todo, pero ahora que lo hagan las mujeres, no es eso, ¿no? Y es Porque que- empezamos a sí. repetir conductas nocivas. O sea, no es por ahí. Y es que justo fíjate que creo que ese es el punto, Diana, Miguel, Carlos, que mucha gente, gente, hombres y mujeres, cuando escuchan feminismo, por eso les da como urticaria y piensan que es todo, o sea, como que en la mente, en el colectivo, es el feminismo son las mujeres contra los hombres. Sí, y exacto, no y es no. así, porque justo lo acabas de dar en el punto, o sea, no es como ahora seamos un matriarcado y los hombres no valen, no cuentan, ¿no? Que lo que tú decías, Carlos, o sea, está como muy radical un mundo donde no
existieran, Sí, los donde no erradicamos existieran del mundo. hombres, ¿no? Porque creo que tampoco se trata de eso. O sea, el punto no es como que seamos iguales, sino equitativos, ¿no? Y más bien, ¿cómo? Esa Claro. sería la verdadera ciencia ficción. ¿Cómo construir ese mundo? A ver, Miguel, A ver, ¿qué vas dale, a Miguel, decir? ¿cómo, Dale, ¿cuál dale. sería tu punto de arranque para tu mundo de ciencia ficción? No, desde pero lo nos femenino? vas a comentar algo, lo que tú quieras. Entonces estábamos como en esta situación de se van en la nave, una situación muy separatista, muy, muy radical de irnos, claro, para protegerse, para estabilizarse, X, pero me quedé pensando en una población que existe, que está, no es el todo, pero está. Por ejemplo, dice Olga Barroso, la manada de hombres que están cambiando. O sea, ¿dónde quedan esos hombres que le han entrado a terapia? Ujú, Que le entran a la crianza. Sí. Preséntenme uno. Que, Por favor. que está por ahí, que no son los todos, pero que existen. Ajá, no, Entonces claro. también los van a abandonar en la tierra Sí, no. por el hombre. Claro, no estaría justo. Pero bueno, a ver, podríamos como seguir dialogando aquí, pues muchísimo, porque hay mucho de dónde darle a esto, pero yo creo que vamos por una última pregunta, Diana, Dale, para una que última. pasemos a nuestra gustada sección Mitos y Realidades. Si el cuidado en general se reinventara bajo una lógica femenina, ¿cómo se vería el mundo? El cuidado. El cuidado en general, o sea, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de la administración, o sea, esta parte como, que sostiene lo que hacemos en el mundo laboral. Si eso se reinventara desde una lógica femenina, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo se les ocurre que sería? En teoría sería más ordenado, Estoy de acuerdo. más limpio y más funcional, Ok. en teoría. Y en la práctica, pues sería ver cada elemento ¿Qué le toca a cada individual y que lo pudiera hacer, ¿no? Y hacer un sistema educativo basado no en la lógica matemática, porque hay quienes no se les da la matemática. Hay quien poder dejar y salir a expresar a los artistas desde niños, a los deportistas desde niños, porque para no forzarlos a crecer frustrados. Para que puedan ser fotógrafos, Sí, amigo. dilo. para que puedan ser lo que quieran, decir lo que quieran. Me gusta así. Me encanta, porque además fíjate que me quedé pensando hace rato que hicimos esta pregunta de cómo es crecer siendo así, tú me platicabas en algún momento que esta cuestión o sea, para ser fotógrafo pues hay que tener cierta sensibilidad, Sí. o sea, o sea, tienes que tener una sensibilidad especial para poder mirar y encuadrar las cosas. Sí, Entonces, o sea, no es de llegas y no, si llegas, analizas, ves qué foto te va a funcionar, qué es lo que quieres mostrar. Si quieres mostrar el dolor de la gente, pues no tienes que ser tan burdo y llegar, ay, la gente llorando. Tienes que buscar algo para que digas, esta persona está triste por la situación y mostrar el contexto. claro. Sí necesitas una sensibilidad para lograr eso, comunicar lo que quieres mostrar. De acuerdo. ¿Y tú, Miguel? Yo no me voy a ir tan a lo amable. No, Yo voy a ir duro y a la cabeza. Duro. Yo me voy a, si un mundo fuera completamente femenino, también tendremos que hablar de trastornos de TLP, trastornos límites de la personalidad y trastornos obsesivos compulsivos. Cuando Ya dices nos completamente exhibiste. femenino antes, ¿te refieres Ajá. a que solo hubiera mujeres? Era la pregunta, ¿no? O sea, totalmente pues, la estructura femenina. No, más bien. Bueno, sí, respóndela. No Va. pasa nada. Entonces, No era así la pregunta, Pero pero respóndela. lo tomamos. vale, por ejemplo, ubico a personas, mujeres, que no pueden hacer alguna actividad si no son demasiado ordenadas. Pero demasiado ordenadas puede llegar a ser patológico. Claro, sí. Conozco situaciones donde tienen que trapear 5 veces la casa para sentirse emocionalmente estables. Conozco este domingo no pude lavar y tengo que lavar todo para sentirme estable. Pero ¿por qué? ¿De dónde crees que viene eso? Obsesivo-compulsivo. Porque yo me identifico. ¿Por qué? Hay a Porque veces no que vayan estoy los pensando en domingos a la la lista casa de de 5 Diana. cosas y digo, es que no puedo ser feliz si no resuelvo primero esas 5 cosas. Trastorno ¿Sí? obsesivo-compulsivo. Te presento un psicólogo, Diana. Sí, gracias. Y entonces es cuando aquí, hablando ya de la utopía, de la equidad, Ajá. sí se dan cuenta que a veces los varones somos más de, ya déjalo, Sí. ya vámonos, Sí. ya no lo planees tanto. Eso cerebralmente existe, o sea, es el sistema límbico y el lóbulo frontal funcionando en una relación.
O sea, sí analiza las cosas y no estoy hablando, o sea, porque podemos hablar de género, ¿vale? O sea, estoy hablando de una situación de equilibrio. Pero eso no sería más como de personalidad, Miguel. Sí, depende de crianza. Porque como De que la lo vas crianza. desarrollando. Porque ahorita que yo te escuchaba, o sea, yo saludos a mi mami, que la amamos, ¿verdad? Todos en casa. Saludos a la pero, mami de Dulce. pero ella era así, o sea, mi mamá es así, así de súper ordenada. O sea, mi mamá era de la que ordena la ropa por colorcitos y todo el rollo, ¿no? O sea, digo, está padre. A mí me pasa que llega un punto en que si hay mucho desorden, sí, una parte de mi cabeza dice, ordenemos como para que podamos tener cierta claridad. Pero yo he llegado a un Pero hay punto otras herramientas. en los últimos años en los que digo, ya, hice lo mejor que pude, así está bien, siguiente. Ujú. Pero lo he desarrollado, o sea, no crecí con eso, sino como que he llegado a un punto donde digo, no hay un perfeccionismo con que yo me sienta que es suficiente lo que estoy haciendo, punto. Claro que estoy hablando de que llevo algunos años en terapia, amigos. Claro, claro. Eso es estabilidad. Es darle el control y el equilibrio a todo lo que hacemos. Pero a veces necesitamos confrontarnos con el otro. Esto es la otredad. Es hay que confrontarnos con el otro y tomar decisiones poco a poco. Es qué es lo que sí necesito, a qué le voy a bajar, pero a qué le voy a aumentar. Y ya cuando estoy muy en un lado, bueno, hay que bajarle también. claro, y ese reequilibrarle. equilibrio es más humano que de género. Ay, me encanta. Es ahí, cuando comentabas, es las redes, los amigos, las amigas, las personas que nos conectan. Ese equilibrio no se da entre hombre y mujer, ese equilibrio se da con las personas. Con las personas. Regresemos a la tribu. Ay, me Ay, encanta sí, eso. a mí también. Ah, sí. Oigan, tenemos que hacer un programa sobre eso, donde hablemos sobre la tribu, porque creo que eso sería algo mucho más equilibrado. Respondiendo a esta pregunta por mi parte, yo creo que, o sea, yo no pensaría este universo de ciencia ficción con puras mujeres, sino hombres y mujeres, pero pensado por una lógica femenina, por lo cual creo que para responder a la pregunta esta del cuidado, sería un mundo de entrada más autosuficiente. Si todos somos autosuficientes como seres humanos, el trabajo doméstico y el cuidado se equilibra. O sea, se quita esa carga horrible que tenemos muchas mujeres. Claro. De parece que somos las únicas cabezas y manos que hacen todo. Si todos fuéramos autosuficientes y si criáramos hijos autosuficientes, entonces ahí estaría, creo Claro. yo, un gran cambio. Claro. Me encanta. Bueno, pues vamos a pasar a nuestra sección de mitos y realidades. Entonces, les explico, chicos. De esto se trata. Vamos a leer ahorita 3 mitos y realidades. Al final, ustedes, después de que los leamos Diana y yo, al final discutimos o ustedes nos dicen qué quieren opinar sobre alguno de esos mitos, ¿vale? Vas, Diana. Dulce. Ah, no, voy yo. Mito número 1. Los hombres son más racionales, las mujeres más emocionales. Realidad, pues como decía Miguel, pues si esto no es de género, todos pensamos y sentimos. Lo que cambia es a quién se le permitió hacerlo de manera pública. Durante siglos se ha aplaudido el cálculo, no la empatía, aunque pues ambas son necesarias para vivir en este mundo. A ver, Diana, mito, las mujeres complican mucho las cosas. Realidad. Las complejizan, ven capas, contextos, consecuencias y ese nivel de detalle ha salvado más vínculos y proyectos de lo que la historia oficial reconoce. A ver, y ahí te va Diana. Mito, el mundo ya es igualitario. Realidad, el discurso avanza más rápido que las costumbres. Todavía se premia la fuerza, no la ternura, la velocidad, no la pausa, y en esas diferencias el poder sigue encontrando grietas. ¿Qué opinan, chicos, de estos mitos que acabamos de decir? ¿Qué opinan ustedes sobre alguno de ellos? ¿Cuál es la realidad? Como dices, el hombre es más racional que la mujer. Nos han enseñado que las mujeres tienen que desarrollar sus sentimientos y los hombres, por ser proveedores, a ser más racionales. En la realidad, pues tienes que ser de los dos. En estos días tienes que aprender a ser racional y dejar fluir tus emociones, que nos cuesta mucho, pero se puede. Pero sí se puede, sí se Sí, puede. ¿no? claro. Claro. ¿Y tú, Miguel, qué opinas? También me voy por ese mito. Tenemos sistema límbico, segregamos las mismas catecolaminas, o sea, dopamina, serotonina, oxitocina, cuando nos enojamos, adrenalina, y tenemos lóbulo frontal. O sea, podemos controlar la violencia, Ay, mira, qué tanto interesante. violencia psicológica, física, social o de todo tipo de violencias económica. Tenemos un lóbulo frontal que nos dice no lo hagas, vas a lastimar. Sin embargo, los estilos de crianza pueden afectar. Un estilo autoritario, un estilo permisivo pueden generar apegos distintos. Y aunque tengamos estructuras cerebrales que nos permiten sentir
pensar, no las ocupamos por la manera en que nos criaron. Muy interesante. Hay que hacer un programa de eso. Ay, se me va a caer mi- Es que esto es en vivo. Muy bien, Diana. Pues así es, chicos, pues muchas gracias por estar aquí. Estamos ya a punto de cerrar y bueno, la reflexión de camino al cierre es que no se trata de eliminar a los hombres, de poner a las mujeres en el poder. Se trata más bien de identificar las áreas fuertes de cada género, de perseguir la equidad y de pensar sobre todo que si este mundo en el que vivimos actualmente es creado, socialmente creado, podemos crear, somos bien capaces de crear una cosa diferente. Así es, porque el mundo no necesita más conquistas, sino mejores vínculos, mejores maneras de relacionarnos como seres humanos. Y si quieren libros para que puedan seguir pensando esto de la ciencia ficción feminista, aquí van nuestras recomendaciones del día de hoy. Yo les recomiendo La Grieta de Doris Lessing, también la antología de cuentos breves de donde sacamos el cuento que trabajamos el día de hoy, que se llama Nosotras, antología de cuentos de ficción feminista por especulativas. Esa la pueden encontrar en internet muy fácil. Y también el libro El hombre hembra de Joanna Ross. Y recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes, en Instagram, TikTok y en Spotify nos encuentran como La Rebelión de las Palabras y en YouTube como La Rebelión de las Palabras, el podcast. Y nuevamente queremos agradecer por las facilidades prestadas para la realización de este episodio a la Galería Pedro Meyer, que de verdad vengan a darse un día una vuelta, se andan por acá por Coyoacán, de verdad está precioso el espacio. Muchas gracias por habernos dado las facilidades. Y nuestras rebeliones actuales, para seguirnos en nuestras redes sociales, puedes seguirme en Instagram o TikTok como Diana Escritura 11. ¿Y tú, Dulce, cómo andas ahorita? Espérame. Pues miren, no venía yo preparada para este episodio, pero ¡Yeah! les venimos ofreciendo su bonito libro Rompe el Molde. Pues ahorita, Diana, en lo que estoy, pues justamente es en la presentación de mi libro. Acaba de salir, si ustedes quieren leer Rompe el Molde, que es un libro donde hablo justamente sobre romper el mito de la niña buena y reencontrarte con tu mujer sabia, rebelde, esa que sí sabe la vida que quiere. Pues me pueden encontrar ahí en Instagram en dul.merlos.escritora y también en mi página dulmerlos.com. Y déjanos en los comentarios qué te pareció este episodio, qué de lo que comentamos acá te hace sentido. Y también, por favor, compártenos qué temas te gustaría que abordáramos en la Rebelión de las Palabras. Además, buscamos que tu voz se escuche, por lo cual recuerda que puedes mandarnos tu queja, confesión o sugerencia sobre el tema del placer, que es de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente episodio, al correo rebeliondepalabras@gmail.com. Y pues para ir cerrando nuestro episodio del día de hoy, si ustedes escribieran un libro de ciencia ficción feminista, así en 2 líneas, chicos, ¿de qué se trataría? A ver, Carlos, 2 líneas, 2 líneas. Se trataría de una fotógrafa de guerra. Bueno, no, espérate, eso ya existe. No, déjalo, otra pienso. vez. No importa. Le Bueno, das de una tu fotógrafa y todo lo que tiene que soportar del ambiente machista del fotoperiodismo. Muy bien. ¿Y tú, Miguel? Yo tengo el título nada más. Creo que ver. se llamaría El amor calma. Ay, qué bonito. Me encanta. Que Lo quiero escriba. leer. Escríbelo. Conozco a alguien con quien puedes escribir, Sí, sí, ¿Y tú, por Diana? supuesto. Yo haría uno que planteara una empresa o un ambiente laboral. Un ambiente laboral con los ritmos del calendario femenino, con el ciclo de los bien, 28 bien. días. O sea, que el trabajo Ay, eso duro estaría empieza en los buenísimo. primeros días, hay días, ya sabes, más tranquilos. Si los días que tienes cólicos y te sientes más esos días, no vas a trabajar. O sea, todo el horario laboral, o sea, ese sería mi planteamiento de ciencia ficción, sería sobre el calendario femenino. Me encanta. Y yo creo que el mío sería como construirlo como justamente en tribu, así como yo creo que escribiría algo como, en vez de ONU, que fuera así como un aquelarre. Yo creo que escribiría uno de aquelarre. Tengo un cuento ahí en mi Substack, ¿verdad? Esto no es promoción, pero sí, vayan No, a mi pero Substack. sí, vayan. Pero creo que escribiría un libro sobre brujas, fíjate, sobre el aquelarre y cómo volver a esa época y a lo mejor transportarlo a la vida actual. Así como que se teletransportaran a las brujas y al presente. Aquí está el aquelarre. Aquí está. Sobre eso escribiría. Pues me encanta, Dulce. Yo los leería todos. Pues muchas gracias, chicos, por venir Gracias a la por Rebelión de No, las gracias por Palabras. invitarnos. Bueno, chicos, y también antes de despedirnos, por favor, Carlos, ¿dónde pueden seguir tu trabajo como fotógrafo? ¿En dónde te pueden encontrar? En Instagram, en TikTok y bueno, en todas las redes como @solracksantiago. Y
Miguel, por si alguien anda ocupando una consulta así nomás, ¿dónde te pueden encontrar? En todas las redes sociales como Fundación Nacional para el Apoyo Emocional. Buenísimo. Oigan, y también este comercial no pagado, pero Carlos fue el fotógrafo de esta bonita fotografía. Y recuerden que reescribirnos también es una forma de libertad. Esto fue La Rebelión de las Palabras. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.